Bienvenidos a Resúmenes de Libros, donde exploramos las ideas que han marcado la historia del pensamiento económico y social. Hoy nos sumergimos en una obra fundamental del marxismo clásico, La cuestión agraria, escrita por Karl Kautsky en 1899. Este libro no es solo un análisis teórico, es un diagnóstico preciso de cómo el capitalismo transforma el mundo rural, desde las antiguas formas feudales hasta la era de la competencia global y las máquinas. Kautsky, uno de los principales teóricos del Partido Socialdemócrata alemán, responde a los debates candentes de su tiempo sobre si la pequeña propiedad campesina resistiría o desaparecería bajo el avance industrial. Con datos frescos de censos agrícolas de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Alemania, demuestra que el capitalismo no destruye el campo de golpe, sino que lo somete gradualmente, convirtiéndolo en un apéndice de la ciudad. Prepárense para descubrir las contradicciones del progreso en el agro. Innovaciones técnicas que salvan tierras agotadas, pero también deudas que atan al campesino, éxodos rurales y una proletarización silenciosa. Este resumen fiel y claro les llevará por el camino que va de la evolución económica a las propuestas políticas para el movimiento obrero. Comencemos. Prólogo, basado en el del autor. El presente escrito nace directamente de las intensas discusiones que sacudieron al Partido Socialdemócrata alemán durante los congresos de Frankfurt en 1894 y Breslau en 1895. En Frankfurt se presentó un programa agrario que buscaba atraer al campesinado al movimiento socialista, pero que fue rechazado en Breslau. Aquellos debates dejaron claro algo irrefutable. En la socialdemocracia alemana, y por extensión en la internacional, las ideas sobre las tendencias reales de la agricultura moderna divergen profundamente. Aún no existe una base teórica sólida y compartida que permita definir una política agraria coherente y firme. La socialdemocracia, desde sus inicios, se concentró casi por completo en organizar al proletariado urbano. No era un partido popular en el sentido burgués, una fuerza que promete satisfacer los intereses de todas las clases oprimidas sin distinción. Era, y sigue siendo, un partido de lucha de clases. Por eso, en sus primeros años, el campesino quedó en segundo plano. Se esperaba que el desarrollo económico preparara el terreno en el campo tal como lo había hecho en la ciudad. La lucha entre la pequeña y la gran explotación conduciría, se pensaba, a la desaparición inevitable de la primera. Pero la realidad demostró ser más compleja. La agricultura no evoluciona exactamente como la industria. Obedece a leyes propias marcadas por la finitud del suelo, la dependencia del clima y la resistencia de formas tradicionales. Cuando la cuestión agraria irrumpió con fuerza en la década de 1890, ya no era posible ignorarla. Las apariencias parecían contradecir las previsiones marxistas. Las pequeñas explotaciones no solo persistían, sino que en algunos lugares aumentaban en número. ¿Significaba esto que el capitalismo no podía dominar el agro? ¿Que la pequeña propiedad tenía un futuro independiente? Yo llevaba años estudiando estas cuestiones. Desde mi juventud había mantenido un contacto constante con el tema, aunque nunca lo perdí de vista. El interés solo creció con el tiempo, tanto desde el punto de vista práctico como teórico. El marxismo se había convertido en la base indiscutible del movimiento socialista en toda Europa. Además, acababa de publicarse el tercer tomo de El Capital, con sus brillantes análisis sobre la renta de la tierra. Sin embargo, los fenómenos nuevos en la agricultura parecían chocar con algunas de esas teorías. Mi intención inicial era publicar este trabajo con rapidez. No se trataba de debates académicos abstractos, sino de problemas prácticos de la mayor urgencia para el partido. Pensé que no encontraría grandes obstáculos. Sin embargo, pasaron 3 años antes de que viera la luz. Las interrupciones fueron muchas. Mis obligaciones profesionales, las tareas cotidianas del movimiento,
y sobre todo el trabajo en la edición de los manuscritos póstumos de Marx tras la muerte de Engels. Pero la razón principal fue otra. Quise fundamentar el análisis en las estadísticas agrícolas más recientes y completas disponibles. Me refiero a la encuesta de la Comisión Agraria Parlamentaria Inglesa, al tercer tomo del Censo Agrícola estadounidense de 1890, a la encuesta francesa de 1892 y, especialmente, a la exhaustiva estadística alemana de empresas y profesiones agrícolas de 1895. Todas estas fuentes cruciales aparecieron entre 1897 y 1898. Marx y Engels habían tocado la cuestión agraria en varios escritos, comentarios dispersos, artículos breves, fragmentos en el Capital. La renta de la tierra en el tomo tercero es la excepción más notable, pero quedó inconclusa. Nadie había intentado aún una visión sistemática que uniera todos los hilos: la relación entre gran y pequeña explotación, la deuda campesina, el derecho de herencia, la escasez de mano de obra rural, la competencia de ultramar. Mi objetivo es precisamente ese: considerar todos estos fenómenos no como hechos aislados, sino como manifestaciones parciales de un proceso único e integral. Este libro se divide en dos partes principales. La primera examina la evolución de la agricultura bajo el dominio capitalista, desde las raíces feudales hasta la revolución técnica moderna, pasando por la industrialización del campo y sus límites internos. La segunda aborda la política agraria que la socialdemocracia debe adoptar. ¿Necesita un programa específico para el campo? ¿Cómo defender al proletariado rural sin caer en ilusiones reformistas que perpetúen la pequeña propiedad? ¿Cómo impulsar la nacionalización y las cooperativas al servicio de la clase obrera? No pretendo resolver todos los enigmas del agro, pero sí ofrecer una visión clara de las tendencias dominantes. El capitalismo penetra en el campo de manera peculiar. No siempre destruye la pequeña explotación, sino que muchas veces la subsume, la hace depender de la ciudad y la convierte en fuente de mano de obra barata y sumisa. El futuro socialista no llegará por la desaparición mágica del campesino, sino por su integración gradual en formas colectivas superiores, sin nostalgias por el pasado feudal. Karl Kautsky. Primera parte: la evolución de la agricultura en la sociedad capitalista. Introducción general y el campesino frente a la industria urbana. La democracia socialista, en sus inicios, dedicó escasa atención al campesino. No actuaba como un partido popular en el sentido burgués. No pretendía ser la salvadora universal de todas las clases oprimidas, sin importar sus contradicciones. Era, desde su nacimiento, un partido de lucha de clases, centrado en organizar al proletariado urbano, que surgía con fuerza en las fábricas y las ciudades. Se asumía que el desarrollo económico prepararía el terreno en el campo de manera similar a como lo había hecho en la industria. La competencia entre la pequeña y la gran explotación llevaría, inevitablemente, a la desaparición de la primera. El campesino, se pensaba, seguiría el mismo camino que el artesano urbano. Sería absorbido por formas superiores de producción. Sin embargo, la realidad agrícola se resistió a encajar en ese esquema tan limpio. Las pequeñas explotaciones no solo sobrevivieron, en muchos lugares su número incluso aumentó. Esto generó desconcierto y debates intensos en el seno del movimiento socialista. ¿Acaso el capitalismo no lograba dominar el campo con la misma fuerza que en la ciudad? ¿Significaba esto que la pequeña propiedad campesina tenía un destino independiente, capaz de resistir indefinidamente? ¿O era solo una fase transitoria, una forma peculiar de subsunción al capital? Estas preguntas no eran meras especulaciones teóricas. Surgieron con urgencia práctica en la década de 1890, cuando la cuestión agraria irrumpió en los congresos del Partido Socialdemócrata Alemán. En Frankfurt, 1894,
se propuso un programa agrario para atraer al campesinado. En Breslau, 1895, fue rechazado. Las posiciones se dividieron. Unos veían en el campo un aliado potencial. Otros temían que las promesas de protección a la pequeña propiedad diluyeran la lucha de clases. Faltaba una base teórica sólida, un análisis sistemático que explicara las tendencias reales de la agricultura moderna. Karl Kautsky, con su obra de 1899, se propuso precisamente llenar ese vacío. No pretendía resolver todos los enigmas del agro, sino mostrar que los fenómenos aparentemente contradictorios, la persistencia de las pequeñas fincas, el endeudamiento creciente, el éxodo rural, formaban parte de un proceso único, la penetración del capitalismo en la agricultura. Este proceso no es idéntico al de la industria, porque el suelo es finito, el clima impredecible y las tradiciones campesinas resistentes. Pero no por ello deja de obedecer a las leyes generales del capital, la búsqueda de plusvalía, la competencia y la acumulación. El modo de producción capitalista nace y se desarrolla primero en las ciudades, en la industria manufacturera. Allí, la máquina desplaza al artesano, concentra la producción y genera un proletariado industrial. La agricultura, en cambio, escapa durante mucho tiempo a esa transformación radical. Permanece como un mundo aparte, con sus ritmos estacionales, su dependencia de la naturaleza y su fuerte arraigo a la propiedad familiar. Pero el capitalismo no tolera por siempre esa autonomía. Poco a poco, la industria urbana comienza a ejercer su dominio sobre el campo. Este dominio se manifiesta de varias formas. Primero, a través del mercado. El campesino deja de producir para el autoconsumo y pasa a vender sus productos en las ciudades crecientes. La demanda urbana de alimentos, sobre todo carne, leche y vegetales, obliga a cambiar cultivos, a intensificar la producción y a especializarse. El agricultor se convierte en un productor de mercancías, expuesto a las fluctuaciones de precios que decide el mercado capitalista. Segundo, mediante el crédito y la deuda. El agricultor necesita capital para comprar semillas mejoradas, abonos o maquinaria. Los préstamos provienen de bancos urbanos y los intereses fluyen hacia la ciudad. La renta de la tierra, cuando el campesino es arrendatario, también se transfiere a propietarios ausentes que viven en centros urbanos. Así, una parte creciente de la riqueza creada en el campo termina consumida o invertida en la ciudad. Tercero, por la atracción demográfica. La industria ofrece salarios más altos, jornadas definidas y, sobre todo, la promesa de una vida menos aislada. Los jóvenes abandonan el campo en busca de empleo fabril. El campo se despuebla y la escasez de mano de obra fuerza al agricultor a depender de jornaleros temporales o a intensificar el trabajo familiar hasta el agotamiento. Cuarto, y más profundo, a través de la industrialización misma de la agricultura. Las máquinas, los abonos químicos, las semillas seleccionadas y los conocimientos científicos provienen de la industria urbana. El agricultor deja de ser un productor independiente para convertirse en un usuario de tecnologías externas. La producción agrícola se integra en cadenas más amplias. El trigo se procesa en molinos industriales, la leche en fábricas de queso o mantequilla, el ganado en mataderos centralizados. El campo se transforma en un apéndice de la ciudad, un espacio subordinado, donde se generan materias primas para la industria. Este proceso no destruye la pequeña explotación de un día para otro. Al contrario, muchas veces la subsume. El pequeño campesino sobrevive trabajando más horas, consumiendo menos y endeudándose para competir. Su parcela se convierte en una fuente de mano de obra barata y flexible para la gran finca o para la industria. Pero esa supervivencia no es signo de vitalidad propia. Es una forma de dependencia agravada. El capitalismo no necesita eliminar físicamente al campesino. Le basta con convertirlo en un engranaje precario de su maquinaria. En resumen, la industria urbana no solo crece al lado del campo,
lo penetra, lo transforma y lo somete. El desarrollo capitalista en la agricultura no sigue el mismo ritmo ni el mismo patrón que en la fábrica, pero obedece a la misma lógica. Las pequeñas explotaciones persisten porque el suelo es limitado y porque la sobreexplotación familiar permite resistir donde la gran empresa capitalista tropieza con barreras. Sin embargo, esa resistencia no altera la tendencia dominante. El campo pierde autonomía, la riqueza se transfiere a la ciudad y el campesino se proletariza de manera gradual, a veces sin abandonar su parcela. Con esta comprensión, Kautsky sienta las bases para analizar el resto de la evolución agrícola, desde las raíces feudales hasta la competencia global, pasando por las innovaciones técnicas y las contradicciones internas del capital en el agro. El campesino no es un relicto del pasado, es una figura en transformación, atrapada en las redes del capitalismo moderno. La agricultura feudal. En la época feudal, la agricultura europea se organizaba alrededor de un sistema que parecía eterno, pero que terminó revelando sus límites de manera dolorosa. Cada familia campesina formaba una unidad doméstica autosuficiente. Producía casi todo lo que consumía, desde el grano hasta la ropa y las herramientas básicas. El pueblo entero, a su vez, constituía una comunidad territorial cerrada, una especie de isla económica que apenas necesitaba intercambios con el exterior. El corazón de esta economía era el sistema de rotación trienal, o cultivo por amelgas trienales. Las tierras arables del pueblo se dividían en 3 grandes campos iguales. Cada año, uno se sembraba de cereales de invierno, trigo o centeno, otro de cereales de primavera, cebada, avena o leguminosas, y el tercero quedaba en barbecho, es decir, en reposo para recuperar fuerzas. Al año siguiente, los cultivos rotaban. El barbecho pasaba a invierno, el de invierno a primavera, y el de primavera a barbecho. Este ciclo permitía mantener la fertilidad del suelo sin abonos externos complejos, ya que el barbecho se usaba para pastoreo, lo que aportaba estiércol natural. Junto a los campos labrantíos existían extensos pastos comunales y bosques colectivos. Allí, los vecinos llevaban su ganado a pastar libremente y recogían leña, bayas o caza menor. Esta propiedad común era esencial. Garantizaba alimento para los animales durante todo el año y, por ende, abono suficiente para los cultivos. La cohesión entre los campesinos era fuerte. Nadie podía explotar excesivamente los recursos sin afectar al conjunto. Era un sistema conservador en el sentido más literal. Resistía cambios porque cada elemento se sostenía mutuamente. Sin embargo, este equilibrio idílico empezó a resquebrajarse con el fortalecimiento del poder señorial. Los nobles feudales, que poseían dominios mucho mayores, comenzaron a limitar el acceso campesino a los recursos comunes. Primero monopolizaron bosques y pastos extensos para su propio uso, reservándolos para la caza o para alimentar su ganado. Luego impusieron prestaciones en especie y en trabajo. Los campesinos debían cultivar parte del dominio señorial, el señorío directo, con sus herramientas y animales, entregar una porción fija de la cosecha o realizar corveas obligatorias. Estas cargas crecieron con el tiempo, especialmente cuando el comercio urbano empezó a demandar más dinero de los señores para lujos o guerras. El campesino, que antes vivía en relativa estabilidad, se vio empujado a la miseria. Para pagar rentas, diezmos y tributos, vendía el poco excedente que lograba, pero las cargas eran tan pesadas que apenas le quedaba para subsistir. El ganado disminuía porque faltaban pastos, el abono escaseaba y los rendimientos caían. Las hambrunas se volvieron frecuentes en Europa entre los siglos XIV y XVIII. Malas cosechas, agotamiento del suelo por el barbecho insuficiente y la sobreexplotación convertían cualquier sequía o plaga en catástrofe. Millones murieron de hambre o enfermedades relacionadas, mientras los señores acumulaban riquezas en forma de productos agrícolas vendidos en mercados nacientes.
El sistema de rotación trienal, que había sido una solución ingeniosa durante siglos, terminó convirtiéndose en una traba insoportable. Su rigidez impedía introducir nuevos cultivos o intensificar la producción. El barbecho ocupaba un tercio de la tierra arable cada año, lo que limitaba drásticamente la superficie cultivada. No permitía rotaciones más flexibles con forrajes o leguminosas que fijaran nitrógeno y alimentaran mejor al ganado. Las innovaciones técnicas, como mejores arados o selección de semillas, chocaban con las normas comunales que exigían uniformidad en los cultivos y fechas de siembra. Cualquier cambio requería acuerdo de toda la comunidad, lo que era casi imposible cuando los intereses del señor y los del campesino divergían cada vez más. Además, la nobleza feudal cultivaba directamente solo una fracción de sus tierras. El resto lo dejaba a campesinos censualistas que pagaban prestaciones fijas. Pero al aumentar la demanda de dinero, los señores presionaban para elevar esas cargas o conmutarlas por pagos en efectivo, lo que obligaba al campesino a vender más y producir menos para su consumo. El resultado fue un círculo vicioso: menos animales por falta de pastos, menos abono, peores cosechas, más deudas y mayor dependencia. Así, la agricultura feudal, que en su origen había sido un avance sobre la economía nómada o primitiva, llegó a un callejón sin salida. No podía responder al crecimiento de las ciudades ni al comercio en expansión. El sistema se volvió ineficiente, conservador en el peor sentido. Impedía el progreso técnico y condenaba a las masas rurales a la pobreza crónica. Fue necesario romper esas cadenas, a veces por revoluciones violentas, a veces por transformaciones graduales, para dar paso a formas más dinámicas. El feudalismo no cayó solo por luchas políticas. Su base económica agrícola se había vuelto insostenible mucho antes. La agricultura moderna. La agricultura moderna surge como respuesta a las limitaciones del sistema feudal y se consolida bajo el impulso del capitalismo. Ya no se trata solo de producir para subsistir o para pagar rentas señoriales. Ahora el objetivo es generar excedentes vendibles en mercados cada vez más amplios y lejanos. Este cambio profundo transforma el campo de manera irreversible. Uno de los motores principales es el crecimiento de las ciudades. La población urbana aumenta rápidamente gracias a la revolución industrial. Con ella crece la demanda de alimentos, pero no de cualquier alimento. La clase media y trabajadora urbana consume más carne, lácteos y productos frescos que antes eran lujos. Este cambio en los hábitos alimenticios obliga al campo a adaptarse. Se reduce el cultivo extensivo de cereales para autoconsumo y se expande la producción de forrajes, leguminosas y pastos que permitan criar más ganado. La carne y la leche se convierten en mercancías rentables. Para responder a esta nueva demanda sin agotar el suelo, se abandona la rígida rotación trienal. Surge la rotación flexible, o sistema de Norfolk, que introduce cultivos alternados: trigo, nabos, cebada y trébol, por ejemplo. Los nabos y el trébol sirven de forraje para el ganado durante el invierno, mientras que las leguminosas fijan nitrógeno en el suelo, eliminando la necesidad de dejar un tercio de la tierra en barbecho. Así, la superficie cultivada aumenta y la fertilidad se mantiene o mejora sin depender tanto del estiércol comunal. El ganado mismo cambia de rol. En la época feudal era secundario y se alimentaba principalmente de pastos comunales. Ahora se cría de forma intensiva. Razas seleccionadas producen más leche y carne, y se alimentan con cultivos dedicados. El estiércol se convierte en un recurso valioso que se recoge sistemáticamente y se aplica en los campos, cerrando un ciclo más eficiente. La mecanización llega de forma gradual pero decisiva. Al principio son mejoras simples: arados de hierro más profundos, sembradoras mecánicas que distribuyen semillas de manera uniforme, segadoras que aceleran la cosecha. Más tarde aparecen trilladoras, segadoras trilladoras
y en algunos países incluso tractores de vapor. Estas máquinas no solo reducen el esfuerzo humano, permiten cultivar superficies mayores en menos tiempo y con menos trabajadores por hectárea. La división del trabajo se hace más especializada. Unos se dedican a arar, otros a sembrar, otros a cosechar. Otro avance clave son los abonos químicos. A mediados del siglo XIX, Justus von Liebig demuestra que las plantas necesitan nitrógeno, fósforo y potasio. Pronto se fabrican superfosfatos y nitratos sintéticos que se aplican directamente al suelo. Estos fertilizantes artificiales rompen la dependencia del estiércol y permiten intensificar la producción en tierras antes marginales. Los rendimientos por hectárea se duplican o triplican en pocas décadas. La ciencia agrícola también entra en escena. Se estudian las bacterias fijadoras de nitrógeno en las leguminosas, se seleccionan semillas resistentes a enfermedades y se desarrollan métodos para combatir plagas. La agricultura deja de ser un arte tradicional y se convierte en una ciencia aplicada, con estaciones experimentales, escuelas agrícolas y publicaciones especializadas. Sin embargo, estos progresos no son neutros. Requieren capital para comprar maquinaria, abonos, semillas mejoradas o razas de ganado selectas. El pequeño campesino, con recursos limitados, tiene dificultades para acceder a ellos. El agricultor medio o grande, en cambio, puede invertir y recuperar el gasto mediante mayores ventas. Así, la agricultura moderna se vuelve cada vez más capitalista. Depende de mercados lejanos, de crédito bancario y de proveedores industriales. El campesino deja de ser autosuficiente. Produce para vender, compra lo que antes fabricaba en casa y se expone a los vaivenes de precios dictados por la oferta y la demanda urbana o internacional. Cuando los precios caen, por competencia de ultramar o sobreproducción, las deudas crecen y muchos pierden sus tierras. Cuando suben, los beneficios se concentran en manos de quienes controlan más superficie y mejor tecnología. En esencia, la agricultura moderna representa un salto cualitativo. Pasa de un sistema cerrado y conservador a uno abierto, dinámico y subordinado al capital. Las innovaciones técnicas salvan suelos agotados y multiplican la producción, pero también aceleran la penetración del capitalismo en el campo. El agricultor ya no es un productor independiente. Se convierte en un eslabón de una cadena económica que va desde el laboratorio químico hasta el mercado urbano, pasando por el banco y la fábrica. Este proceso marca el fin de la vieja economía campesina y el comienzo de una nueva era, donde el campo ya no vive al margen del capitalismo, sino dentro de él. El carácter capitalista de la agricultura moderna. La agricultura moderna no es solo más productiva o científica, es, ante todo, capitalista. Deja de ser una actividad para el sustento familiar o el pago de tributos feudales, y se convierte en una empresa orientada a la obtención de ganancia mediante la venta de mercancías en un mercado competitivo. Esta transformación implica que todos los elementos de la producción, tierra, trabajo, herramientas, semillas, abonos, se someten a la lógica del capital. En primer lugar, el valor de los productos agrícolas ya no se determina por el esfuerzo individual o las necesidades locales, sino por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlos en las condiciones medias de la sociedad. El agricultor que cultiva con métodos atrasados o en tierras pobres gasta más trabajo por unidad de producto que el promedio social. Cuando vende en el mercado, recibe el mismo precio que el productor más eficiente. Esto genera una presión constante. O se moderniza, o pierde competitividad y termina endeudado o expropiado. La plusvalía, motor del capitalismo, también aparece en el campo. El agricultor capitalista contrata jornaleros y les paga un salario que cubre solo el costo de reproducción de su fuerza de trabajo. El resto del valor creado durante la jornada, la plusvalía, se apropia el empresario agrícola en forma de ganancia.
En las grandes explotaciones, donde la división del trabajo y las máquinas permiten mayor productividad, esta plusvalía es más abundante. El pequeño productor familiar, en cambio, suele trabajar él mismo y con su familia. No genera plusvalía para un capitalista externo, pero sufre la sobreexplotación de su propia fuerza de trabajo para sobrevivir en la competencia. Otro elemento central es la renta de la tierra. Karl Marx distinguió dos tipos principales. La renta diferencial surge de las diferencias naturales o de ubicación. Una tierra más fértil o más cercana al mercado produce el mismo producto con menos trabajo. El precio de venta se fija por los costos del productor marginal, el que trabaja en las peores condiciones, por lo que los dueños de tierras mejores reciben un excedente extra que se convierte en renta. Esta renta diferencial existe incluso en una sociedad sin propiedad privada de la tierra. Es un fenómeno económico puro. La renta absoluta, en cambio, aparece porque la tierra es un monopolio natural. No se puede crear más suelo a voluntad. Los propietarios pueden exigir un pago mínimo por el uso de cualquier parcela, incluso las peores, porque el agricultor no tiene alternativa si quiere producir. Esta renta absoluta eleva el precio de los alimentos por encima del valor de producción y se apropia el terrateniente sin haber invertido nada en la mejora de la tierra. El precio de la tierra misma se convierte en un capital ficticio. Se compra y vende como cualquier activo financiero. Su valor se calcula capitalizando la renta esperada a la tasa de interés corriente. Si la renta anual es de 1.000 y la tasa de interés del 5%, la tierra vale 20.000. Si baja la tasa de interés o sube la renta, por mayor fertilidad o demanda, el precio del suelo se dispara. Así, la tierra deja de ser un medio de producción simple y pasa a ser objeto de especulación. Grandes fortunas se acumulan no cultivando, sino comprando y vendiendo títulos de propiedad o arrendando a rentas crecientes. El crédito agrario completa el cuadro. El agricultor necesita capital constante para maquinaria, abonos y ganado selecto, pero la cosecha se vende solo una vez al año. Recurre a préstamos bancarios urbanos, hipotecas sobre la tierra o adelantos de comerciantes. Los intereses y comisiones fluyen hacia la ciudad, drenando riqueza del campo. Cuando los precios agrícolas caen, por competencia internacional o sobreproducción, las deudas se vuelven impagables y los bancos se quedan con las parcelas. De esta manera, la agricultura moderna se integra plenamente al modo de producción capitalista. No es una excepción ni un rezago. Obedece a las mismas leyes que rigen la fábrica. Acumulación de capital, competencia, búsqueda de plusvalía, formación de precios por el valor social y concentración de la riqueza en pocas manos. La innovación técnica y científica que caracteriza esta etapa no surge por amor al progreso, sino porque aumenta la productividad y, con ella, la tasa de ganancia. El pequeño campesino, atrapado en este sistema, enfrenta una contradicción permanente. Para competir, debe invertir más capital del que posee, pero al invertir, se endeuda y arriesga perderlo todo. Muchos resisten mediante la autoexplotación extrema, trabajando jornadas interminables, reduciendo su consumo al mínimo. Pero esa resistencia no cambia la dirección del proceso. La agricultura moderna es capitalista de principio a fin, y el campo, lejos de ser un mundo aparte, se ha convertido en un terreno más donde el capital ejerce su dominio implacable. Comparación entre la gran explotación y la pequeña. A medida que el capitalismo se afianza en la agricultura, se profundiza la brecha técnica y económica entre la gran explotación y la pequeña. La gran finca no solo produce más por hectárea, lo hace de forma más eficiente, con menos desperdicio y mayor capacidad para adoptar innovaciones. La pequeña, en cambio, sobrevive gracias a mecanismos que el capital no puede replicar fácilmente: el esfuerzo inagotable de la familia y un consumo reducido al mínimo. La superioridad técnica de la gran explotación
se manifiesta en varios aspectos clave. Primero, el aprovechamiento del suelo es mayor. En las parcelas pequeñas, los límites, cercas, caminos y lindes ocupan una proporción significativa de la superficie. En las grandes, esa pérdida es mínima. Una finca de cientos de hectáreas pierde apenas un porcentaje insignificante, mientras que una de pocas hectáreas puede sacrificar hasta un 10 o 15% solo por divisiones internas. Segundo, la economía en fuerza de trabajo y animales. La gran explotación requiere menos trabajadores y menos cabezas de ganado por unidad de superficie. Un arado o una sembradora mecánica cubren grandes áreas en poco tiempo. En la pequeña, el mismo trabajo se hace con herramientas manuales o con un solo caballo que se agota pronto. Las máquinas agrícolas, trilladoras, segadoras, fertilizadoras, son demasiado costosas y grandes para la parcela modesta, pero en la gran finca se amortizan rápidamente y reducen drásticamente el costo por hectárea. Tercero, la división del trabajo y la especialización. En la gran explotación, los operarios se dedican a tareas específicas. Unos aran, otros siembran, otros cuidan el ganado o manejan maquinaria. Esto eleva la productividad y permite contratar expertos en cada rama. El pequeño agricultor debe hacerlo todo: arar, sembrar, ordeñar, reparar herramientas. Su tiempo se diluye y su eficiencia cae. Cuarto, la dirección técnica y científica. El gran propietario o arrendatario puede contratar agrónomos, veterinarios y contadores. Sigue experimentos de estaciones agrícolas, lee publicaciones especializadas y aplica abonos o rotaciones calculadas con precisión. El pequeño campesino depende de la tradición y de su experiencia personal. Rara vez accede a conocimientos avanzados. Quinto, la superioridad comercial y financiera. El gran productor vende directamente en mercados lejanos, negocia precios mejores y obtiene crédito bancario a tasas bajas porque ofrece garantías sólidas. Compra insumos al por mayor con descuentos. El pequeño vende al intermediario local, que fija precios bajos y pide préstamos a usureros con intereses exorbitantes. Frente a estas ventajas, ¿qué ofrece la pequeña explotación? Solo dos armas: el mayor celo del trabajador que labra su propia tierra y la capacidad de reducir sus necesidades por debajo del nivel del jornalero asalariado. El pequeño campesino madruga más, trabaja hasta la noche, cuida cada planta con atención obsesiva y consume lo mínimo: patatas, pan negro, poco carne. No paga salarios, explota su propia fuerza y la de su familia. Mujeres, niños, ancianos, sin límites horarios. Esta sobreexplotación y subconsumo permiten resistir donde la gran finca, con costos fijos y salarios inevitables, empezaría a perder dinero. Las cooperativas agrícolas surgen como posible puente entre ambos mundos. Ofrecen ventajas reales: compra colectiva de abonos y semillas, venta conjunta de productos, crédito mutuo. Sin embargo, no igualan la brecha. Las cooperativas prosperan más entre grandes propietarios, que tienen mayor capacidad organizativa, tiempo libre y educación para dirigirlas. En las de pequeños campesinos, el aislamiento, la desconfianza mutua y la falta de hábitos asociativos las debilitan. Además, las cooperativas no eliminan la competencia interna ni introducen maquinaria pesada. A menudo sirven de escalón para que el capitalismo absorba mejor al pequeño productor, sin alterar su dependencia. En resumen, la gran explotación es técnicamente superior en casi todos los terrenos. Economiza recursos, adopta progreso científico y domina el mercado. La pequeña resiste no por virtud propia, sino por la disposición a sacrificarse indefinidamente. Esta supervivencia no demuestra superioridad, revela una forma extrema de explotación familiar que el capitalismo tolera porque le conviene. Genera mano de obra barata y flexible para las grandes fincas y mantiene una reserva de productores sumisos. La pequeña explotación no compite de igual a igual,
se convierte en sostén precario de la gran, un engranaje que el capital usa sin destruir del todo. Límites del desarrollo capitalista en la agricultura. A pesar de la superioridad técnica de la gran explotación y de la tendencia a la concentración que caracteriza al capitalismo en la industria, la agricultura no sigue exactamente el mismo camino. Las estadísticas de finales del siglo XIX muestran un fenómeno desconcertante. Las pequeñas explotaciones no desaparecen. En muchos países, su número incluso aumenta, mientras que las grandes fincas se concentran en menos manos, pero no logran absorber todo el suelo disponible. Este aparente estancamiento del capitalismo en el campo no es casualidad. Responde a barreras estructurales que el capital no puede superar con la misma facilidad que en la fábrica. La primera limitación es la finitud absoluta del suelo. A diferencia de la industria, donde se puede multiplicar la producción construyendo más fábricas o ampliando turnos, en la agricultura el espacio cultivable es fijo. No se puede crear más tierra arable por decreto o inversión. Cuando la demanda de alimentos crece, el precio de la tierra sube, pero eso no genera más hectáreas, solo encarece el acceso. El capitalismo encuentra un techo natural. Una vez que todo el suelo fértil está ocupado, la acumulación ya no puede expandirse horizontalmente sin expropiar a los pequeños, y esa expropiación masiva tropieza con resistencias sociales y políticas. La segunda barrera es la escala óptima. No siempre la explotación más grande es la más rentable. En grandes latifundios, los costos internos crecen, distancias largas entre parcelas dispersas, dificultad para supervisar el trabajo, desgaste de herramientas por traslados y pérdida de tiempo en desplazamientos. En terrenos irregulares o montañosos, la maquinaria pesada resulta impracticable y la mano de obra familiar sigue siendo más eficiente. Hay un punto en el que aumentar la superficie reduce la productividad por hectárea en lugar de aumentarla. Por eso, en regiones como el sur de Alemania, Francia o Italia, las explotaciones medias y pequeñas mantienen su terreno, mientras que los gigantescos latifundios del este europeo o de América Latina suelen ser ineficientes y dependen de mano de obra semifeudal. La tercera limitación es la escasez creciente de mano de obra rural. El desarrollo industrial atrae a los jóvenes del campo hacia las ciudades con salarios más altos, horarios fijos y una vida menos aislada. El campo se despuebla y las grandes fincas enfrentan dificultades para encontrar jornaleros estables. Los trabajadores rurales restantes exigen mejores condiciones o emigran temporalmente, lo que obliga a pagar salarios más altos o a depender de migraciones estacionales. Esta carestía de mano de obra frena la expansión de las grandes explotaciones capitalistas, que requieren un ejército industrial de reserva permanente, algo que el campo no puede proporcionar indefinidamente. Además, el pequeño productor familiar posee una ventaja que el capital no puede copiar: la capacidad de autoexplotarse sin límite. Mientras el empresario agrícola debe pagar salarios mínimos para retener trabajadores, el campesino trabaja jornadas de 16 horas, reduce su consumo a lo esencial y sacrifica el bienestar de toda la familia. Esta sobreexplotación permite mantener la pequeña explotación viable, incluso cuando los precios agrícolas caen o los costos suben. El capitalismo tolera esta forma de producción porque le sirve. El pequeño campesino genera excedentes baratos para el mercado urbano y, al mismo tiempo, suministra mano de obra barata y flexible cuando la gran finca lo necesita. Los latifundios, por su parte, revelan su propia fragilidad. Muchos están en manos de nobles o burgueses absentistas que viven en la ciudad y delegan la gestión en administradores. La falta de interés personal, el despilfarro y la corrupción interna hacen que estas grandes propiedades sean menos productivas de lo que podrían. En países como Inglaterra o Prusia, los latifundios sobreviven gracias a privilegios feudales, residuales, caza exclusiva,
derechos sobre bosques, subsidios indirectos, más que por superioridad económica pura. En conclusión, el capitalismo penetra profundamente en la agricultura, pero no logra la misma concentración absoluta que en la industria. Las pequeñas explotaciones persisten no porque sean superiores, sino porque el suelo es limitado, la escala tiene un óptimo variable, la mano de obra se escapa, y la autoexplotación familiar actúa como amortiguador. Este estancamiento relativo no detiene la tendencia general hacia la proletarización. El pequeño campesino se empobrece, se endeuda y pierde autonomía, aunque conserve nominalmente su parcela. El desarrollo capitalista en el agro avanza, pero con tropiezos y rodeos, que lo hacen más lento y contradictorio que en la ciudad. Esas contradicciones internas preparan el terreno para transformaciones más profundas en el futuro. La proletarización del campesino. La penetración del capitalismo en la agricultura no elimina de golpe al campesino propietario, lo transforma gradualmente en un proletario, aunque conserve nominalmente su parcela. Este proceso es lento, doloroso y lleno de matices, pero inexorable. El pequeño agricultor no pierde su tierra de un día para otro. Pierde primero su independencia económica, su capacidad de vivir del campo sin depender de salarios externos, y finalmente, su condición de productor autónomo. El primer mecanismo de proletarización es el fraccionamiento de la propiedad por herencia. En regiones donde rige el reparto igualitario entre los hijos, cada generación divide la tierra en porciones más pequeñas. Lo que era una finca viable de 20 hectáreas se convierte en 3 o 4 parcelas de 5 o 6 hectáreas, insuficientes para sostener a una familia entera. El nuevo propietario debe buscar ingresos complementarios fuera de su tierra. Trabaja como jornalero en grandes fincas vecinas, fabrica herramientas, teje cestas o corta leña para vender. Poco a poco, el salario se vuelve la fuente principal de subsistencia, y la parcela pasa a ser un complemento, un huerto que apenas cubre el consumo familiar. Otro factor decisivo es la deuda. La agricultura moderna exige inversiones constantes, semillas seleccionadas, abonos químicos, maquinaria mínima, ganado mejorado. El pequeño campesino, sin capital propio, recurre al crédito. Los préstamos provienen de bancos urbanos, cooperativas o prestamistas locales que cobran intereses altos. Cuando los precios agrícolas caen, por competencia de ultramar o malas cosechas, el pago de intereses se vuelve imposible. El acreedor ejecuta la hipoteca y la tierra pasa a manos de capitalistas o grandes arrendatarios. Incluso sin perder la propiedad formal, el campesino queda atado a deudas perpetuas que lo obligan a vender toda su producción para pagar, dejando poco o nada para su familia. El éxodo rural acelera esta transformación. Los hijos mayores abandonan el campo en busca de empleo fabril en las ciudades, donde encuentran salarios regulares y una vida menos expuesta a los caprichos del clima. Los que se quedan heredan parcelas aún más reducidas o trabajan como asalariados en las grandes explotaciones que absorben las tierras vecinas. Las mujeres y los niños entran al mercado laboral rural. Ordeñan vacas ajenas, recogen remolacha o espárragos en temporadas. El trabajo asalariado se convierte en la norma, aunque sea estacional o a destajo. Las estadísticas de la época ilustran este drama con crudeza. En Alemania, Francia y otros países europeos, el número de explotaciones muy pequeñas crece, pero el número de campesinos que viven exclusivamente de su tierra disminuye. Aumenta la proporción de jornaleros agrícolas, arrendatarios precarios y trabajadores a tiempo parcial. En regiones industriales, como Sajonia o Renania, la correlación entre pobreza rural y alta ilegitimidad es llamativa. Las jóvenes campesinas, sin perspectivas de matrimonio estable en un campo empobrecido, buscan trabajo en fábricas urbanas, donde la promiscuidad y la inestabilidad familiar se disparan. La proletarización no siempre implica la pérdida inmediata de la parcela.
Muchas veces el campesino conserva su título de propiedad, pero vive como un proletario. Trabaja más horas en la tierra ajena que en la propia. Depende del salario para comprar alimentos básicos y ve cómo su finca se convierte en un lastre que lo ata al lugar, mientras el capital urbano succiona su fuerza de trabajo. Esta forma híbrida, propietario y asalariado a la vez, es típica del capitalismo agrario. Mantiene al campesino en el campo como reserva de mano de obra barata, flexible y sin derechos sindicales fuertes. En el fondo, el pequeño productor se convierte en apéndice del capital. Su parcela genera excedentes que se venden a precios dictados por el mercado urbano. Su familia suministra trabajadores temporales a las grandes fincas. Su sobreexplotación mantiene bajos los costos agrícolas y, por ende, los precios de los alimentos para la clase obrera industrial. No es una desaparición física del campesino, sino su transformación en proletario rural. Alguien que posee un pedazo de tierra, pero cuya existencia depende del salario, la deuda y la voluntad del capital. Este proceso prepara el terreno para conflictos de clase en el campo. El campesino empobrecido ya no es el conservador aislado de antaño. Comparte con el obrero urbano la experiencia de la explotación asalariada, la inseguridad y la dependencia del mercado. Aunque su conciencia política tarde en madurar, las condiciones materiales lo empujan hacia la lucha común contra el capital que lo despoja de su autonomía. La proletarización del campesino no es el fin de la pequeña propiedad, es el comienzo de su conversión en fuerza revolucionaria potencial. Competencia de ultramar y la industrialización de la agricultura. A finales del siglo XIX, la agricultura europea enfrenta un golpe inesperado: la llegada masiva de cereales baratos procedentes de ultramar. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia y Rusia abren vastas extensiones de tierra virgen con suelos fértiles y mano de obra escasa. Los ferrocarriles transcontinentales y los barcos de vapor reducen drásticamente los costos de transporte. El trigo americano o ruso llega a los puertos europeos a precios que los agricultores locales no pueden igualar. En pocos años, el precio del grano cae en picada, y con él se derrumba la base de muchas explotaciones tradicionales. Esta competencia no es solo una cuestión de oferta abundante, es el resultado de una agricultura capitalista más avanzada en otros continentes. En las praderas americanas, las grandes fincas usan maquinaria pesada desde el principio: segadoras mecánicas, trilladoras de vapor y arados de múltiples rejas que cubren cientos de hectáreas con pocos trabajadores. No hay parcelas dispersas ni rotaciones rígidas. Se siembra en monocultivo extensivo, se agota el suelo y se abandona la tierra para abrir nuevas parcelas. Es una agricultura de pillaje inicial que produce a costos mínimos y exporta a bajo precio. Europa responde de dos maneras principales. La primera es la reconversión de cultivos. Las tierras antes dedicadas al trigo y otros cereales de invierno se transforman en praderas permanentes para la ganadería o en cultivos intensivos de alto valor: remolacha azucarera, patatas, lúpulo, tabaco, hortalizas frescas o forrajes para vacas lecheras. La producción de carne y lácteos crece rápidamente porque las ciudades demandan más proteínas animales y están dispuestas a pagar por ellas. El campo europeo deja de competir en cantidad de grano barato y pasa a especializarse en productos que requieren proximidad al consumidor o mano de obra intensiva. La segunda respuesta es la industrialización directa de la agricultura. Surge una serie de industrias derivadas que procesan materias primas rurales en productos de mayor valor añadido. La remolacha se convierte en azúcar en grandes fábricas, la patata en alcohol industrial o en almidón, la leche en mantequilla, queso o leche condensada, la caña y la remolacha en azúcar refinado, el lúpulo y la cebada en cerveza industrial. Estas industrias requieren grandes volúmenes de materia prima, maquinaria costosa y mano de obra concentrada.
El agricultor ya no vende grano o leche cruda. Suministra materia prima a fábricas que controlan el proceso final y capturan la mayor parte del beneficio. Esta industrialización unifica la producción agrícola con la urbana. El campesino pasa a depender no solo del mercado de alimentos, sino de contratos con empresas procesadoras que dictan qué cultivar, cuánto y en qué condiciones. La fábrica impone estándares de calidad, plazos de entrega y variedades específicas. El agricultor se convierte en proveedor externo de una industria capitalista, similar a un subcontratista fabril. Al mismo tiempo, la mecanización se acelera en el propio campo. Las máquinas sustituyen mano de obra en las labores más pesadas: segar, trillar, prensar forrajes. Las grandes explotaciones reducen drásticamente el número de trabajadores permanentes y dependen cada vez más de jornaleros estacionales que llegan en trenes para la cosecha y desaparecen después. Esta proletarización masiva genera crisis crónicas, desempleo rural estacional, migraciones forzadas y aldeas que se vacían fuera de temporada. El paisaje mismo cambia. Las antiguas tierras cerealeras se convierten en extensas praderas verdes o en campos de remolacha ordenados. Las destilerías y azucareras se levantan junto a los ríos o estaciones de ferrocarril, rodeadas de chimeneas y almacenes. El campo deja de ser un mundo aislado y se integra en cadenas productivas globales donde el valor se genera cada vez más en la transformación industrial, no en la siembra misma. En resumen, la competencia de ultramar obliga a la agricultura europea a una transformación radical. No puede ganar en la producción extensiva de cereales baratos, así que se especializa, se industrializa y se subordina aún más al capital urbano e internacional. El agricultor ya no es un productor independiente de alimentos básicos. Se convierte en un eslabón especializado de una economía global, donde la máquina y la fábrica dictan el ritmo. Esta reconversión salva muchas explotaciones de la ruina inmediata, pero profundiza su dependencia del mercado mundial, del crédito industrial y de la voluntad de empresas que controlan el procesamiento y la distribución. El capitalismo no destruye la agricultura, la reinventa a su imagen y semejanza. Segunda parte: política agraria de la socialdemocracia. ¿Necesita la socialdemocracia un programa agrario específico? La socialdemocracia no puede tratar al campesinado como si fuera una masa homogénea indiferenciada. El campo alberga clases y capas muy distintas: jornaleros sin tierra, pequeños propietarios que trabajan solos o con su familia, arrendatarios precarios, medianos agricultores que emplean mano de obra asalariada y grandes terratenientes que viven de rentas. Cada grupo tiene intereses económicos y políticos diferentes, a veces opuestos. Ignorar estas divisiones sería un error grave que condenaría al movimiento socialista a la irrelevancia en el agro. Durante mucho tiempo, la socialdemocracia se concentró casi exclusivamente en el proletariado industrial urbano. Se asumía que el desarrollo capitalista resolvería por sí solo la cuestión agraria. La gran explotación desplazaría a la pequeña. El campesino se proletarizaría y se uniría naturalmente a la lucha obrera. La realidad demostró que este proceso es mucho más lento y contradictorio en el campo que en la fábrica. Las pequeñas explotaciones persisten. El campesino medio se empobrece sin convertirse del todo en proletario asalariado, y una parte significativa del campo permanece atada a formas semifeudales o conservadoras. Esperar pasivamente a que la economía haga el trabajo revolucionario equivale a abandonar al campesinado a la influencia de los partidos burgueses y reaccionarios. Por eso surge la necesidad de un programa agrario específico. No se trata de crear un partido campesino paralelo, ni de diluir la lucha de clases en un populismo vago que prometa salvar a todos los agricultores por igual. El objetivo es atraer al campo a la causa socialista sin renunciar a los principios marxistas, diferenciando claramente entre las capas que pueden ser aliadas y las que son enemigas irreconciliables. El proletariado rural
jornaleros agrícolas, braceros estacionales, trabajadores de las grandes fincas. Comparte con el obrero urbano la misma posición de clase. No posee medios de producción significativos y vive del salario. Su explotación es aún más dura. Jornadas interminables, viviendas miserables, falta de derechos sindicales y dependencia total del patrón. Estos trabajadores forman el núcleo natural de apoyo socialista en el campo. El programa debe dirigirse ante todo a ellos, defendiendo sus intereses inmediatos y mostrando que solo la revolución social puede liberarlos de la servidumbre moderna. Los pequeños propietarios, aquellos que trabajan su propia tierra con su familia y apenas contratan mano de obra, representan una capa intermedia. No son proletarios, pero tampoco capitalistas. Su existencia está amenazada por la competencia capitalista, las deudas, la baja rentabilidad y la proletarización gradual. No se puede prometerles la conservación indefinida de su pequeña propiedad, porque eso sería ilusorio y contrario a la tendencia histórica del capitalismo. Sin embargo, tampoco se debe rechazarlos como enemigos. El socialismo no busca destruir la pequeña producción de inmediato, busca integrarla gradualmente en formas colectivas superiores. Mientras tanto, se puede y se debe aliviar sus cargas, reducir impuestos regresivos, combatir la usura, mejorar el crédito accesible, fomentar cooperativas de producción y consumo que les den poder de negociación frente al capital. Los medianos y grandes agricultores que emplean asalariados forman ya una burguesía rural. Sus intereses chocan directamente con los del proletariado agrícola. No hay conciliación posible con ellos a largo plazo. El programa socialista debe dejar claro que la expropiación de la gran propiedad terrateniente es inevitable y necesaria para resolver la cuestión agraria en beneficio de la mayoría. La nacionalización de la tierra, los bosques y las aguas constituye la medida central. No se trata de una expropiación inmediata de todo el suelo cultivable, sino de romper el monopolio privado sobre los recursos naturales que permiten la renta absoluta y la especulación. La tierra debe pasar a propiedad del Estado o de las comunidades y concederse en uso a quienes la trabajen productivamente, sin derecho a venderla ni a percibir renta pasiva. Esta medida beneficia al proletariado rural al eliminar la renta que encarece los alimentos, al pequeño campesino al liberarlo de la presión especulativa y al conjunto de la sociedad al poner los recursos básicos bajo control colectivo. Rechazar un programa agrario específico por miedo a desviarse del marxismo puro sería un error táctico. La socialdemocracia no es una secta dogmática, es un movimiento de masas que debe conquistar aliados donde los encuentre, sin comprometer sus objetivos finales. El campesinado no se ganará con promesas vacías ni con consignas abstractas. Se ganará demostrando en la práctica que el socialismo ofrece soluciones reales a sus problemas cotidianos: protección contra la ruina, derechos laborales, educación y acceso a la tierra productiva. En definitiva, sí, la socialdemocracia necesita un programa agrario específico, no para eternizar la pequeña propiedad ni para halagar a los terratenientes, sino para acelerar la diferenciación de clases en el campo, fortalecer al proletariado rural, neutralizar al campesino medio y preparar las condiciones materiales para la transformación socialista de la agricultura. Sin este programa, el movimiento obrero corre el riesgo de dejar el campo en manos de la reacción, condenándose a una lucha incompleta y desigual. Con él, el socialismo puede convertirse en fuerza dominante también en el agro. Defensa del proletariado rural. El proletariado rural constituye la fuerza más explotada y desprotegida del campo. Jornaleros agrícolas, braceros estacionales, trabajadores de grandes fincas, leñadores, peones de viñedos o de remolachares. Todos ellos viven exclusivamente del salario, sin propiedad sobre la tierra ni medios de producción significativos.
su situación es peor que la del obrero industrial urbano. Jornadas que se extienden desde el amanecer hasta el anochecer, salarios más bajos, viviendas precarias en barracas o chozas sin higiene, ausencia casi total de protección legal y una dependencia absoluta del capricho del patrón. La socialdemocracia debe hacer de la defensa de estos trabajadores su prioridad inmediata en el campo. No basta con consignas generales sobre la lucha de clases. Hay que combatir las condiciones concretas que los mantienen en una semiesclavitud moderna. Primero, equiparar las protecciones laborales del campo con las de la industria. El derecho de asociación y coalición sindical debe extenderse sin restricciones a los jornaleros agrícolas. En muchos países, las leyes prohíben o limitan las huelgas rurales, o castigan severamente cualquier intento de organización. Romper estas barreras legales es esencial para que los trabajadores rurales puedan negociar colectivamente salarios, jornadas y condiciones de vida. Segundo, prohibir el trabajo infantil en las grandes explotaciones. Miles de niños y niñas de 8 o 10 años trabajan en los campos de remolacha, patatas o tabaco, expuestos al sol, al frío y a sustancias tóxicas. Esta explotación no solo destruye su salud física, les roba la infancia y la posibilidad de educación. La ley debe fijar una edad mínima estricta para el trabajo asalariado agrícola y hacerla cumplir con inspecciones regulares. Tercero, elevar el nivel educativo en las zonas rurales. Las escuelas del campo suelen ser escasas, mal equipadas y con maestros insuficientemente preparados. Los niños de jornaleros apenas asisten unos meses al año porque deben ayudar en las tareas agrícolas. La socialdemocracia exige escuelas gratuitas, obligatorias y bien dotadas, con horarios flexibles que permitan la asistencia real y con enseñanza que despierte conciencia crítica en lugar de conformismo. Cuarto, regular el trabajo de las mujeres y los migrantes. Las mujeres rurales realizan labores pesadas durante el embarazo y la lactancia, sin protección alguna. Los trabajadores migrantes, que llegan en trenes para la cosecha y se van después, viven en condiciones infrahumanas, sin contratos escritos ni garantías de pago. Se necesitan leyes que limiten las jornadas femeninas en trabajos peligrosos, prohíban el empleo de embarazadas en tareas extenuantes y establezcan derechos mínimos para los temporeros, alojamiento decente, salario garantizado y transporte seguro. Quinto, fijar una jornada normal de trabajo con descanso dominical obligatorio. En el campo, el domingo suele ser el único día de reposo, pero muchos patrones lo convierten en jornada extra disfrazada de trabajo ligero. Una jornada máxima de 8 o 9 horas, con pago de horas extras y domingo libre pagado, transformaría radicalmente la vida de estos trabajadores. Sexto, mejorar las viviendas rurales. Los jornaleros suelen habitar barracas colectivas sin ventilación, con suelos de tierra y techos de paja que gotean. La socialdemocracia propone que el Estado regule las condiciones mínimas de habitabilidad: agua potable, letrinas, separación de animales y personas, y prohíba las viviendas insalubres. Además, debe impulsar la construcción de casas obreras rurales a bajo costo o mediante cooperativas. Séptimo, controlar los arrendamientos abusivos de parcelas o herramientas. Muchos jornaleros alquilan pequeñas parcelas para cultivar patatas o hortalizas que complementen su salario miserable. Los propietarios exigen rentas exorbitantes o entregas en especie que dejan al trabajador sin nada. Se necesita legislación que fije rentas máximas y prohíba contratos leoninos. Estas medidas no resuelven el problema de fondo, la propiedad privada de la tierra y la explotación capitalista, pero sí mejoran de inmediato la situación del proletariado rural, fortalecen su capacidad de organización y lo acercan al movimiento socialista. Al defender estos intereses concretos, la socialdemocracia demuestra que no es un partido solo de la ciudad, sino de todos los explotados, sin importar dónde vivan. El jornalero agrícola no es un caso perdido para la revolución.
comparte con el obrero fabril la misma miseria, la misma falta de futuro y la misma necesidad de derrocar el sistema que lo oprime. Lo que le falta es conciencia organizada y la certeza de que su lucha no es aislada. Proporcionarle derechos inmediatos, educación y sindicatos fuertes es el camino para convertirlo en aliado activo de la transformación social. La revolución social y la expropiación de los terratenientes. La revolución social no consiste en destruir de golpe toda la agricultura existente ni en convertir el campo en un desierto de colectivización forzada. El socialismo no busca arrasar la pequeña producción campesina por capricho ideológico. Al contrario, aspira a preservarla y elevarla gradualmente hacia formas superiores de organización colectiva, eliminando solo aquello que obstaculiza el progreso y la justicia. El enemigo principal en el campo es el gran terrateniente, el propietario que vive de la renta sin trabajar, el latifundista absentista que explota jornaleros a través de administradores, el noble o burgués que acumula miles de hectáreas mientras el campesino se asfixia en parcelas minúsculas. La expropiación de estos grandes propietarios es inevitable y necesaria. No se trata de una venganza personal, sino de una medida económica racional. Romper el monopolio privado sobre la tierra que genera renta absoluta, encarece los alimentos y frena el desarrollo productivo. Una vez expropiados los latifundios, la tierra no se reparte en parcelas individuales eternas. Eso repetiría los errores del pasado y prepararía nuevas desigualdades. La propiedad pasa al Estado o a las comunidades locales, y se concede en uso perpetuo a quienes la trabajen de manera productiva. El pequeño campesino que ya cultiva su tierra con su familia conserva ese derecho de uso sin pagar renta ni temer la especulación. No pierde su hogar ni su independencia cotidiana. Gana seguridad porque el Estado protege su parcela contra la ruina por deudas o herencias fragmentadas. Para los jornaleros sin tierra, la expropiación abre la posibilidad real de acceso a medios de producción. Se les asignan parcelas suficientes para que dejen de ser meros asalariados precarios y se conviertan en productores independientes o miembros de cooperativas. Las grandes fincas confiscadas se reorganizan como empresas colectivas, primero bajo gestión estatal o municipal, luego progresivamente entregadas a cooperativas de trabajadores agrícolas que ya han demostrado capacidad organizativa. La transición no es instantánea. El socialismo reconoce que la pequeña producción familiar tiene raíces profundas en la psicología campesina. El apego a la tierra propia, el deseo de independencia, el miedo a la colectivización total que evoca recuerdos de servidumbre feudal. Forzar una colectivización masiva e inmediata provocaría resistencia desesperada y sabotaje. Por eso la estrategia es gradual. Ofrecer incentivos reales para que los pequeños productores se asocien voluntariamente. Cooperativas de compra y venta que les den poder frente al capital. Cooperativas de producción que compartan maquinaria costosa. Crédito barato estatal, seguros agrícolas contra malas cosechas. Instrucción técnica gratuita. Cuando vean que trabajar juntos aumenta sus ingresos, mejora su vida y reduce el esfuerzo individual, la adhesión será espontánea. En las zonas donde ya existen grandes explotaciones capitalistas eficientes, con maquinaria avanzada y división del trabajo, éstas se mantienen como empresas colectivas desde el principio. Los antiguos jornaleros se convierten en copropietarios y gestores, recibiendo no solo salario, sino participación en los beneficios. Así, se evita la destrucción de fuerzas productivas ya desarrolladas, y se demuestra en la práctica que la colectivización puede ser más productiva que el capitalismo. La expropiación no afecta al pequeño y mediano productor que trabaja personalmente su tierra. Solo se aplica a las grandes propiedades que dependen de mano de obra asalariada y generan renta pasiva. El criterio es claro. Quien cultiva con su esfuerzo conserva. Quien explota el trabajo ajeno y vive de la renta pierde la propiedad.
Esta política resuelve las contradicciones del capitalismo agrario sin nostalgias reaccionarias. No promete el regreso imposible a la economía campesina autosuficiente. Reconoce que el progreso técnico y la escala son irreversibles, pero pone esa escala al servicio de la colectividad, no de una minoría parasitaria. El campesino medio, liberado de deudas y rentas abusivas, puede decidir su futuro, seguir como productor individual mejor protegido o unirse a formas cooperativas que le aseguren prosperidad y tiempo libre. En última instancia, la revolución social en el campo no destruye la agricultura, la libera. Expropia a los terratenientes para que la tierra deje de ser fuente de renta especulativa y se convierta en base de una producción racional, científica y colectiva. El pequeño campesino no desaparece. Evoluciona hacia el trabajador asociado, que junto al proletariado urbano construye una sociedad sin clases ni explotación. Epílogo y conclusión. Karl Kautsky cierra su análisis con una mirada serena pero firme hacia el horizonte. La cuestión agraria no es un problema aislado ni un capítulo secundario de la historia económica. Es el terreno donde se juegan las contradicciones más profundas del capitalismo y donde se prepara, en silencio, la posibilidad de una transformación socialista profunda y duradera. El capitalismo ha penetrado el campo con una fuerza implacable, pero no sin tropiezos. Ha introducido máquinas, abonos químicos, ciencia aplicada y cadenas de producción industrializadas que multiplican la productividad. Ha subordinado al agricultor al mercado mundial. Ha proletarizado a millones de campesinos y ha concentrado la riqueza en pocas manos. Sin embargo, no ha logrado la misma concentración absoluta que en la industria. El suelo finito, la escala óptima variable, la autoexplotación familiar y la resistencia de formas tradicionales han frenado esa tendencia. Las pequeñas explotaciones persisten, no por superioridad intrínseca, sino porque el capital encuentra más rentable subsumirlas que destruirlas por completo. Esta persistencia no debe engañar. El pequeño campesino ya no vive como en la época feudal. Produce mercancías, se endeuda con bancos urbanos, vende su fuerza de trabajo estacionalmente y ve cómo su parcela se convierte en un lastre que lo ata mientras el capital succiona su excedente. Es un proletario disfrazado de propietario, un eslabón precario en una cadena que no controla. Su futuro no está en aferrarse a la pequeña propiedad como ideal eterno, sino en reconocer que solo la superación colectiva del modo de producción capitalista puede liberarlo de la ruina gradual. La socialdemocracia, por su parte, no puede permanecer pasiva ni limitarse a consignas urbanas. Debe conquistar el campo con un programa claro y diferenciado. Defender al proletariado rural con derechos laborales concretos, sindicatos libres, jornada limitada, prohibición del trabajo infantil, escuelas dignas, viviendas habitables. Aliviar al pequeño productor sin promesas ilusorias, crédito accesible, cooperativas potentes, protección contra la usura y la especulación. Expropiar al gran terrateniente que vive de renta pasiva y reorganizar las grandes fincas como empresas colectivas gestionadas por quienes las trabajan. Nacionalizar la tierra para eliminar la renta absoluta y poner los recursos naturales al servicio de la sociedad. La transición hacia el socialismo agrario no será un salto abrupto. La pequeña producción familiar no desaparecerá de la noche a la mañana. Se integrará gradualmente en formas superiores. Cooperativas voluntarias que compartan maquinaria, riesgos y beneficios. Empresas colectivas donde el trabajador reciba no solo salario, sino participación real en la dirección y en las ganancias. El apego del campesino a su tierra se respeta, pero se canaliza hacia una cooperación que aumenta la productividad y reduce el esfuerzo individual. Lo que antes era sacrificio solitario se convierte en trabajo asociado, racional y humano. En el fondo, la cuestión agraria revela la grandeza y la miseria del capitalismo. Su grandeza,
ha liberado fuerzas productivas que el feudalismo jamás soñó. Su miseria ha creado una agricultura que alimenta al mundo, pero deja al productor en la miseria. Ha multiplicado la riqueza, pero la concentra en minorías. Ha unido el campo a la ciudad, pero ha convertido al primero en apéndice subordinado. El socialismo resuelve estas contradicciones no destruyendo el progreso técnico, sino poniéndolo al servicio colectivo. La agricultura deja de ser campo de especulación y explotación para convertirse en ciencia aplicada al bienestar común. El campesino, liberado de deudas y rentas, deja de ser víctima del mercado para ser copartícipe de una producción planificada que asegura alimentos abundantes, trabajo digno y tiempo para vivir. Kautsky no ofrece utopías fáciles ni recetas mágicas. Reconoce que el camino será largo, lleno de resistencias y retrocesos, pero afirma con certeza: las tendencias históricas apuntan hacia la superación del capitalismo también en el campo. El proletariado rural, junto al urbano, será el protagonista de esa transformación. Cuando la tierra deje de ser mercancía y pase a ser patrimonio común, el viejo antagonismo entre ciudad y campo se disolverá. Quedará solo la humanidad trabajando unida para satisfacer sus necesidades, sin señores ni parásitos. Así concluye la obra, no con un final dramático, sino con la tranquila convicción de que el futuro pertenece a quienes producen, no a quienes acaparan. La cuestión agraria no es un problema que el capitalismo pueda resolver. Es la prueba definitiva de que solo el socialismo puede hacerlo.